Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nuevo. Antes que nada, muchas gracias por suscribirte a mi canal, gracias por recomendarlo. Cada vez somos más personas que nos sumamos a este grupo yo le llamo de padres responsables, que estamos trabajando en pro de nosotros mismos, de nuestros hijos y de nuestra familia. Así es que no se te olvide darle clic a la campanita y cada miércoles pues aquí tenemos una cita como siempre. Y hoy quiero hacer una reflexión en función siempre de ciertas cosas, ciertas experiencias que van aconteciendo en mi vida, no solamente conmigo misma, sino en relación con los demás. Y esto tiene mucho que ver con una clase magistral que di la semana pasada, que se intituló Libera tus sentimientos reprimidos. Antes que nada, gracias a todas las personas que participaron ahí y espero que tú estés atento a mi invitación porque estoy dándola cada 15 días. Y bueno, decidí hacer esta clase magistral porque creo que una de las cosas que pueden causar muchos problemas en nuestra forma de ver y vivir la vida, en nuestra infelicidad, en nuestra enfermedad, en nuestra insatisfacción como personas, inclusive en decisiones extremas que podemos tomar en algún momento de nuestra vida, pues es precisamente con guardar algo que no tiene que estar guardado. Hoy en la mañana cuando me desperté, me decía a mí misma, y bueno, ¿qué pasa con nuestros sentimientos y nuestras emociones? Pues son cambiantes, se mueven constantemente todo el tiempo. Las emociones y los sentimientos son como una especie de río que va circulando y que nunca es la misma agua. ¿Y qué pasa si nosotros ponemos un dique y detenemos precisamente el flujo normal de este río, el cauce normal de este río? Pues esa agua que se va a estancar, pues tarde que temprano va a crear ahí una serie de situaciones, ¿no? Y pues es lo mismo que pasa con nuestras emociones. Nuestras emociones tienen un propósito en un momento determinado y tenemos nosotros que aprender a reconocerlas, tenemos que aprender a expresarlas, tenemos que aprender en algunos momentos a compartirlas, a procesarlas, a elaborarlas. Pero cuando nosotros las reprimimos, cuando guardamos por mucho tiempo el enojo, la amargura, cuando guardamos por mucho tiempo la vergüenza, la culpa, el miedo, pues ya sabemos que eso nos va a pasar una serie de facturas. Lo triste de todo esto es que no nos damos cuenta que precisamente nuestra insatisfacción en cuanto a cómo estamos viviendo la vida está muy conectado pues con todo esto que hemos venido guardando y no hemos elaborado. Y precisamente quiero compartirles el hecho de que cuando uno guarda demasiado miedo, cuando uno no comunica, cuando uno no canaliza o procesa adecuadamente, pues una de las decisiones extremas que puede venir de tanto dolor, porque tarde que temprano esas emociones guardadas, sobre todo estas emociones, yo diría dolorosas para el ser humano, tarde que temprano nos van a llevar a tomar decisiones que lo único que pretenden es que ya no nos duela porque han estado acumuladas tanto tiempo que ya no sabemos cómo sacar eso. Y el cuerpo es tan sabio que si le diéramos la oportunidad, lo iría haciendo gradualmente, iría haciendo sus catarsis, digamos así, en mayor o menor grado, de manera gradual. Cuando tenga ganas de llorar, pues hay que llorar. Cuando esté enojado, pues hay que reconocer que estoy enojado, pero hay que saber inteligentemente cómo canalizar ese enojo. Cuando me siento avergonzado, pues tengo que reconocer esta emoción que está aquí y tengo que descubrir por qué, cómo, de qué manera. Y a fin de cuentas, muchas veces la vergüenza que siento inclusive puede ser por un juicio o una opinión de otros hacia mí y que además yo la adquiero y la hago propia y entonces todo eso pues viene a lastimarme, ¿no? Entonces sí es muy importante darnos cuenta qué está aconteciendo aquí adentro con nuestras emociones e ir como ese río liberando poco a poco. Hoy me preguntaba, y bueno Maricho, ¿y en el caso del amor no es un sentimiento que permanece?
no es precisamente un sentimiento que permanece, es un sentimiento que va como el río, cambiando, acrecentándose en caso de que sea un amor maduro, un amor honesto, un amor comprometido, un amor luminoso, pues es un amor que no se va a estancar como en el primer momento en que lo experimenté y lo sentí, sino es un amor que también se va a ir moviendo, que va a ir evolucionando, que va a ir creciendo, así como también en determinado momento, pues ese amor que llegué a sentir puede transformarse precisamente en odio, en desdén, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante aprender este lenguaje de nuestras emociones y sobre todo, papás, no nos quedemos con esto guardado, ni tampoco les enseñemos a nuestros hijos que esa es la mejor manera de vivir. Guardarte lo que sientes, guardarte las emociones, porque luego vivimos muy en esta creencia de no es malo, no lo digas. Yo creo que hay que aprender a quién decirlo, en dónde compartirlo, con quién compartirlo y sobre todo cómo canalizarlo, cómo hacerlo fluir. ¿Qué te parece? No te guardes tus emociones, no las almacenes por demasiado tiempo. No permitas que esto se sature, porque si se satura, nos vamos a convertir en una bomba de tiempo y quién sabe qué estragos puedan pasar el día que esa bomba de tiempo decida hacer ¡pum! Entonces, ahí te dejo esto como reflexión. Muchas gracias.